Bueno, esta siguiente reflexión es anunciar al mundo a Cristo resucitado. Y voy a comenzar con una lectura y les leo a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 35, y dice: el modo de la resurrección. Capítulo 15, versículo 35 de la primera epístola a los Corintios. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla su cuerpo. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terrestre, el segundo viene del cielo. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres; como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio: no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Palabra de Dios. Pues nosotros estamos con claridad sobre esta enseñanza de San Pablo, porque más claro no podía ser de lo que sucede con la resurrección. Además, en este pasaje, para que ustedes lo tengan muy claro, este pasaje, sabemos que hoy se enseñan unas teologías corruptas de sacerdotes que han sido formados en el seminario con teologías espantosas, como por ejemplo, Adán y Eva no existen. Si Adán y Eva no existen, ¿de qué está hablando San Pablo? ¿No? Cuando él habla de Adán como una persona real, el hombre terrestre, ¿sí? El alma viviente terrestre. Y luego habla del Adán que viene del cielo, que es Jesucristo, el Adán celeste. Y establece muy bien la persona de Adán como una persona, no como una fábula, no como una metáfora, sino una realidad física, un hombre que existió, una persona que existió. Y también, pues, esta presentación que hace él de la transformación nuestra, de lo corruptible a lo incorruptible,
que es importante tener esa fe en el momento que nosotros nos enfrentamos a la muerte física, que es de lo que vamos a hablar en la próxima charla sobre el funeral. En el momento que nos enfrentamos a la muerte física, nos estamos enfrentando a la realidad de la fe, porque cuando usted está enterrando un ser querido, por ejemplo, usted tiene tan solo una opción: o usted cree lo que se le ha revelado de que la vida continúa, o simplemente acepta que ese cuerpo se entierra y ya se desapareció esa persona, que es lo que creen los paganos, ¿no? Pero mucho cristiano actúa como pagano, no tiene la suficiente fe para creer que trascendemos al mundo espiritual, y las personas que mueren en sus familias prácticamente desaparecen de la vida de ellos. Es como si no hubieran existido. Pronto se olvidan de ellos y no oran por ellos siendo católicos. Hay muchas familias católicas, usted les pregunta por sus parientes muertos y ya no existen, ¿no? Por ahí tienen memorias de ellos, pero no son importantes, no los tienen en cuenta. Por allá tendrán anécdotas de ellos, y si les dejaron herencia, con más razón, pero en sí no son importantes, no son trascendentes. ¿Y por qué? Porque la fe no los ha llevado a creer que la vida continúa. Porque si tuviesen suficiente fe, sabrían que esas personas existen aún mejor que antes, porque la muerte nos transforma y nos lleva a ser seres celestes. O sea, ¿cómo no vamos a estar mejor? Por eso se habla de que nosotros tenemos testimonios de que muchas almas han testificado no querer regresar nunca acá, si tuviesen la oportunidad, porque saben que es retroceder. Ya pasaron por acá. Es como querer uno regresar a estudiar la primaria, ¿no? Pues ¿quién va a querer hacer eso, no? Pero es que eso es lo mismo, porque la vida terrenal es la primaria, es la primera lección. Aquí empezamos y esta es la primera lección. El purgatorio es los que reprobaron las clases, ¿no? Les toca rehabilitar. Pero en sí es una escuela de almas que nunca termina. Porque lo más increíble de la escuela de almas es que la escuela de almas infinitamente aprenderá de Dios. Los ángeles navegan hacia Dios, los santos hacia un océano infinito que nunca termina, y siempre están buscando más a Dios. Por eso se llama la gloria, el éxtasis eterno, porque están siempre en esa sed por Dios que es infinito. Dios nunca termina. Por lo tanto, esta es una escuela infinita. La escuela de Dios es una lección que continúa. Todos estamos aprendiendo de Dios infinitamente. Es algo inconcebible para nuestra mente racional, pero es la verdad. Así de que es importante para nosotros como católicos tener claro lo que es proclamar el Evangelio. Porque proclamar el Evangelio es testificar nuestra fe. Yo soy católico, yo creo que Jesucristo es mi Señor y que es Dios, y que Él se encarnó para salvarnos a nosotros del pecado y darnos vida eterna. Eso es testificar nuestra fe. Creo que el Señor ha muerto por nosotros y con su sangre nos ha liberado de las cadenas del pecado. Y sé que debo caminar con Él y obedecerle a Él para que el pecado no me supere, no me domine, y pueda yo al final tener vida eterna. Creo en la resurrección. Yo sé que así como Jesús ha resucitado, yo también resucitaré con Él en el último día. Y esto es algo que Él me ha revelado y yo lo creo. Este es nuestro testimonio. Y este testimonio debe ser claro en nuestra vida, donde quiera que vayamos, porque muchas veces nosotros nos encontramos incluso con parientes nuestros y gente que fue bautizada, pero que nunca ha practicado su fe. Y a veces nos preguntan, ¿pero tú en qué crees? O sea, ¿tú crees en todo eso que te han dicho? Y uno tiene la oportunidad en ese momento de testificar, y uno testifica así. Sí, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él resucitó,
Yo creo que si yo le obedezco todo lo que Él me reveló, también yo voy a resucitar con Él. Y uno establece esa verdad y dice, yo creo que la vida continúa, porque es una verdad revelada sobre la cual yo vivo, es mi esperanza y confío 100% de que eso es verdad. Y toda mi vida está enfocada en la continuidad. Yo tengo un sentido eterno de la vida y sé que el fin de este cuerpo es simplemente una transición. Y esto hay que presentarlo con esa claridad, con esa certeza, con esa fe, con esa seguridad. Pero hay algo que tenemos que hacer y es que tenemos que estar seguros de que lo que estamos diciendo lo creemos, ¿no? Porque miren que es muy fácil uno recibir la catequesis de la religión heredada, ¿no? Como nosotros heredamos nuestra fe católica. Somos católicos de cuna en este grupo, ¿no? Y muy común en Latinoamérica ser católico de cuna. Hay muy poco católico que es converso de otras fees, eso no es muy común. Lo hay, pero no es masivo, ¿no? Como lo encuentra uno en Europa o en otros países, y sobre todo en el lejano oriente. Pero bueno, el caso es que a pesar de nosotros haber heredado esta fe y de haber sido catequizados en ella, sin embargo, uno tiene que enfrentarse a sí mismo y descubrir cuánto de esa catequesis realmente ha tomado vida en nuestro corazón y cuánto de esa catequesis es real para mí. Es verdad que yo creo que existe el infierno, que existe el purgatorio, de que Jesús verdaderamente se encarnó, de que Él fue crucificado, de que los apóstoles son los que nos dicen y hicieron lo que nos dicen, y que es verdad que han existido todos estos milagros tan extraordinarios que han ocurrido por medio de Jesucristo y de todos los apóstoles e incluso los profetas de antaño, y todo eso lo tengo que llevar a mi corazón y definirlo y decidirlo y concretarlo y asegurarme de que yo creo en todo eso. Porque eso tiene que tener uno esa seguridad. Porque si uno no tiene esa seguridad, ¿qué es lo que está proclamando? Cuando usted proclama su fe, eso no tiene fuerza. No tiene ninguna fuerza. Ustedes se han dado cuenta que a veces incluso es muy triste escuchar a un sacerdote del púlpito dar una homilía sobre una lectura del día y no tiene fe el sacerdote. Y parece que esas palabras cayeran al lado del púlpito donde está. No le llega al corazón de la gente porque él mismo no cree en ellas, porque no está concreto en lo que está predicando ni en lo que está diciendo. Y eso se siente. Uno siente la pobreza tan horrible de esas palabras que no tienen fuerza, no penetran, no llegan a ningún lugar. ¿Y cuánto predicador hay en la iglesia que son así? Son un espectáculo, ¿no? Van detrás de la fama, el dinero, es una profesión para ellos, ser populares, famosos, conocidos, viajar por el mundo, ir de lugar en lugar enseñando la palabra, talleres, cosas, se inventan cuanta cosa hay, utilizando las cosas de la fe, de la iglesia, pero son nubes cargadas de aire, no tienen por dentro la convicción, la fe verdadera, la trascendencia, la mística, la espiritualidad de lo que están hablando. Y por eso no trasciende, eso no llega al corazón de la gente, ni cambia a nadie, porque no le da luz a nadie, porque las palabras solas no dan luz. Usted puede utilizar la palabra de Dios 1.000.000 de veces, pero si usted no tiene amor y las palabras no salen de su corazón, a nadie le van a llegar. Sí, la prueba está que es el ejemplo que le doy de curas que están predicando sin amor y sin fe. Es un sermón muerto. Por eso la iglesia se va debilitando por culpa de esos pastores vacíos que no tienen nada en el corazón y de tanto predicador falso que hay en la iglesia. Porque hoy desafortunadamente vivimos el mundo de la informática, un mundo intercomunicado, globalizado, y es muy fácil hacerse popular. Entonces aparecen toda clase de predicadores, aparecen toda clase de misiones y misioneros en la Iglesia Católica por el mundo entero, porque es muy fácil propagarse y hacerse conocido.
Y desafortunadamente la gente cae en esas trampas de la popularidad. Entonces la persona que es muy popular es la que se busca, pero nunca se hace un examen realmente profundo de lo que contiene ese mensaje, porque es muy fácil esconderse dentro de la religión, porque un predicador lo único que tiene que hacer es vestirse con cuidado de las cosas religiosas para que todo lo que esté presentando esté estrictamente dentro del marco de la doctrina. Esa es la condición. Si llena esos cuadros, el obispo está tranquilo, el cura está tranquilo, las comunidades están tranquilas y entra el pastor, el predicador, el que venga. Pero resulta que eso no es suficiente, porque necesitamos tener interiormente la convicción, una convicción total de que por qué razón hay transformaciones en los fieles, cambios radicales en la gente, que sean perseverantes, que sean transformaciones, solamente porque han recibido el agua de Dios, la han recibido de la convicción de quien se las entregó. Mire, San Pablo en sus cartas siempre está haciendo énfasis en que Él les entregó la fe, que son sus hijos, dice Él, mis hijos espirituales. Yo les llevé el Evangelio. Pero San Pablo, en la forma que sembró el Evangelio, lo sembró con absoluta certeza de lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Obviamente que Él se encontró con Jesús. Jesús lo tumbó el caballo, como dice la historia. Pero sin embargo, nos damos cuenta de la diferencia que es un apóstol que está hablando con convicción y el que está hablando palabras solamente, que no tiene la convicción. Por eso es importante que nosotros, en nuestra misión de llevarle el Evangelio a la humanidad, estemos seguros de que antes de abrir la boca y hablar de Dios a cualquiera, ese Dios viva en nuestro corazón y estemos convencidos que todas esas verdades son una realidad para nosotros. Mire, ¿cuántas veces hay enfrentamientos de los padres con los hijos? Porque los hijos se dan cuenta que los padres hablan mucho de Dios, pero ellos no ven que Dios está en el corazón de los padres. Entonces se burlan de ellos. ¡Ay, ya! Porque se dan cuenta que Dios no está ahí. Es un palabrerío, es una religiosidad, y ahí no está Dios. Porque cuando una persona tiene convicción de lo que habla, nadie lo puede negar. Nadie. Lo que pueden hacer es blasfemar, eso sí, porque yo cuando hablo de Dios y hay personas que no creen en Dios o que odian a Dios o se han alejado de Dios, entonces como saben de que yo estoy convencido de lo que digo, entonces blasfeman. Dicen yo odio a Dios o dicen una maldición o algo, pero ya no están diciendo que yo no creo en Dios o que a mí no, con eso no se meten, porque saben que yo sí creo en Dios, que estoy convencido que lo que yo digo es porque lo creo, todo eso. Y es importante tener eso claro, porque para llevar al resucitado a los demás, llevamos un Dios que trascendió la muerte. Como les decía yo ayer, uno tiene que mirar las cosas con unos ojos muy sencillos, sin tener una visión extraordinaria, porque ustedes saben que vivimos en un mundo espectacular. El mundo es un mundo de espectáculos, y si no hay espectáculo no hay atracción, ¿sí? Entonces los seres humanos están acostumbrados a buscar sensaciones, porque es un mundo de consumo, un mundo donde el hombre busca cambiar el canal cada tres segundos, ¿no? Siempre se aburre con el canal que tiene y por eso hay tantos canales. Y en sí, la atención del ser humano hoy es muy corta. Hay que cambiar de canal cada segundo. Y yo, por ejemplo, tengo como experiencia que cuando le hablo a los jóvenes en colegios, aún en universidades, sé que la capacidad de atención de un joven hoy no dura más de... Antes eran como 3 minutos. Cuando yo era actor en California y nos mandaban a hacer horas de servicio social del sindicato de actores, que teníamos que presentar 30 horas al año. Y yo iba a colegios de bachillerato, high schools que llaman. Y en esa época más o menos el cálculo era
que los jóvenes tenían 3 minutos de atención. Entonces uno tiene que cambiar el canal cada 3 minutos. O sea que al hablarles a ellos, yo tengo que tener una dinámica que cambie totalmente cada 3 minutos. Y si no, los pierdo. Me están mirando, pero no me están oyendo. No me están poniendo cuidado. Entonces, y eso ha cambiado. Hoy es mucho más rápido. Hoy la atención de los jóvenes no pasa de 1 minuto, 1 minuto y medio. Entonces se pueden imaginar, donde usted está hablando con los jóvenes y no tenga dinámica, los pierde. Y eso le pasa a los padres. Un padre de familia que no entiende ese misterio, le está hablando a los hijos hace rato que no están ahí, ¿no? El resto ya no se lo oyen, porque ellos están en una dinámica hiperactiva, porque el sistema los ha convertido en eso. Y los niños desde pequeños andan en esa velocidad. Todo cambia. Usted ve cualquier película hoy y están la especialización de las películas es la velocidad en que cambian las imágenes. Y son imágenes que tienen, toda imagen, un contenido total de una idea. Porque tampoco las imágenes pueden estar incompletas. Porque entonces también se desconectan. Porque la velocidad de la mente es tan increíble que la imagen tiene que estar completa antes de ir a la siguiente, pero cambian constantemente las imágenes. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Pero miren ustedes que hay algo increíble que trasciende todo eso. Y yo lo he observado en retiros que le he dado a jóvenes. Y es que cuando se habla desde la verdad de Dios, de Jesucristo, cambia todo. Porque entonces el espíritu se los toma y ya se acaba esa hiperactividad en la que está el ser humano común básico y entra al espíritu. Pero para poder captivar a los jóvenes en ese nivel, tiene que tener uno una convicción de palabra, y la palabra que brota de uno tiene que tener un flujo que viene solamente de Dios. De lo contrario, jamás los podrá captivar. No los puede tomar, no se les toma la atención. Le toca ser todo un payaso, ¿no? Hay que cambiar de dinámicas cada minuto, cada 2 minutos, y si no, los pierde. ¿Y quién se va a meter en eso? Yo no quisiera convertirme en un payaso para hablarle a los jóvenes, ¿no? Y sacar toda clase de talleres y dinámicas y cosas, y colores y tableros, y hoy utilizan el láser y tienen los screens y todo. A mí me parece eso es una payasada. Yo pienso que es mucho más importante llevar a Dios en el corazón, porque entonces ya no tiene que preocuparse de eso, porque el Señor se toma los corazones cuando uno habla. Entonces ya no necesita usted un payaso sacando toda clase de talleres y sistemas y métodos para poder hablarle a la gente, ¿no? Para no perderle la atención, porque desafortunadamente ya hoy, después de tantos años de esta tecnología tan veloz, adultos muy grandes de 50, 60 años ya pertenecen a la generación tecnológica y también tienen un problema de atención, ¿sí? Entonces ya es casi que todo el mundo. Entonces uno tiene que pensar cómo es que le va a hablar a la gente de Dios. La única forma de hablar a la gente de Dios es llevando a Dios en el corazón, porque lo contrario, verá usted un predicador y un catequista convertido en un payaso, ¿no? Con cantidades de instrumentos para poder tenerlos atentos. Entonces sacan toda clase de pedagogía simbólica, con imágenes, bueno, lo que fuera. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio ha sido el mismo desde que el Señor nos lo dio. Y los apóstoles han sido una persona sencilla que se deja usar por el Espíritu Santo. Eso es un apóstol. Y el apóstol no trae absolutamente ningún rayo láser ni nada de eso, sino que el apóstol trae a Jesucristo, ¿sí? Y el Señor se encarga de hacer lo demás. Por eso la palabra dice, yo les enviaré el Paráclito, y Él los llevará, los guiará, les dirá dónde tienen que ir, cuándo tienen que ir y qué tienen que decir. Ustedes no tienen que preocuparse de lo que van a decir, porque el Paráclito lo hará por ustedes. Y esa es una realidad, yo la tengo como prueba en mi vida. Yo nunca he preparado una charla de las que yo doy, jamás, porque siempre me voy con el Señor, con el Espíritu Santo, y me doy cuenta que Él lo hace.
Es increíble que Él utilice instrumentos inútiles como yo, como nosotros, que uno no tiene esa capacidad de trascender las cosas del mundo espiritual por naturaleza humana con la razón. Eso uno no alcanza, la razón no da para eso. Y tampoco ninguna técnica, ningún taller se va a conquistar el corazón del hombre. Usted le conquista el intelecto a la gente y de repente dicen, qué buen conferencista, qué interesante, todo, cómo está de bien equipado, de bien estructurado, pero eso no quiere decir que me cambió mi corazón, eso no quiere decir que Cristo llegó a mi vida, eso de ahí hay una distancia enorme, porque para que Cristo llegue a la vida de las demás, uno tiene que llevar a Cristo en su corazón. Es de la única manera. Entonces, ¿cómo anunciamos al mundo un Cristo resucitado? De la única manera es que ese Cristo resucitado viva en nosotros. Es de la única manera. Usted no puede ir a hablarle a la gente de Dios si verdaderamente Dios no está en usted. Sería un hipócrita, ¿no? Y la gente se va a burlar de usted, empezando por su propia familia. Dirán, ay, está el loquito, ¿no? Ahí va otra vez hablando de Dios. Y todo el mundo sabe que Dios no está en el corazón de esa persona, que todo es una nube de aire que va ahí, y es una excusa, es una ocupación, es como una terapia, es algo que está haciendo para entretenerse, ¿no? La religión. Hay mucha gente entretenida con la religión y viven ocupadísimos con la religión. Pero de ahí a que Jesús habite en el corazón de ellos y que cuando hablen fluya el Espíritu Santo, eso sí que es una distancia bien grande, ¿no? Por eso hay que estar muy cuidadosos con lo que estamos haciendo con nuestra fe. Asegurarnos de que todo lo que hacemos es para preparar este instrumento humano que somos nosotros como vasija de Dios, del Espíritu Santo, para que el Señor pueda realmente utilizarnos. Y no estamos buscando misiones extraordinarias, porque el Señor a cada uno lo escoge para diferentes oficios, y a algunos nos manda por el mundo entero como a mí, y a otros los manda a hablar con su familia, a otros los manda a estar encerrados en un convento toda la vida, y a cada uno lo escoge de una manera diferente, pero en todos nosotros el Señor hace su obra, y cada uno de nosotros tiene su misión, y hay que ser sencillo para que la misión se dé, para que el Señor pueda llevarnos donde Él quiere, y no donde queremos nosotros, porque, por ejemplo, les doy una experiencia que yo tengo en la iglesia. Mucha gente a veces me pregunta, y esto no es malo, pero es una imperfección. Hay gente que me pregunta, ¿cómo hago yo para hacer lo que tú haces? Yo también quiero ser misionero e ir por todas partes a llevar la palabra como tú haces. Entonces, yo digo, ¿saben cómo hace uno? Poniéndole oídos al Señor a ver si Él lo manda, porque usted no se puede inventar una misión. Sí, las misiones no se inventan. Uno es enviado, el Señor lo envía. Si Él no lo envía, le va a costar harto trabajo ser misionero e irse con una misión. Si no lo mandó el Rey, el Señor es el que nos envía. Esas cosas no se inventan. Uno no se puede inventar una misión. Y yo conozco gente que se han inventado una misión y están a toda hora promoviéndose, buscando comercializar los libros que escriben, haciendo toda clase de cosas para estar en la popularidad y que los conozcan y que los inviten, y buscando recomendaciones y todo para propagar su ministerio. Y yo me doy cuenta que van contra la corriente, porque ahí no está el Espíritu de Dios. Es verdad que hablan de Dios y es verdad que están estructurados en la doctrina, pero eso no quiere decir nada, porque esa misión no es un envío. El Señor no los envió y por eso les toca trabajar tan duro para poder llegar donde quieren llegar y popularizarse. Les toca pagar por eso publicidad y quién sabe cuántas cosas, cuántas maromas hacer para poder hacer crecer esos ministerios. Es absurdo, porque las cosas de la iglesia no son las cosas del mundo. Uno no tiene que promoverse, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando dejé mi profesión artística, dejé toda mi vida y me fui con el llamado del Señor, lo primero que yo le dije al Señor es, yo voy a ir donde tú me lleves, pero jamás me voy a promover, nunca.
Nunca voy a tratar de hacerme popular para que la gente me conozca y me invite. Y tampoco le voy a cobrar a nadie nada. Tú te tienes que encargar de darme lo que necesito y tocarle los corazones a la gente que entienda lo que yo hago. Y tú te encargas de todas mis necesidades. Porque el día que eso no suceda, se acabó el ministerio, yo no lo hago más, ¿no? Eso es como lo que yo pensé, como una señal de que yo iba a caminar con la voluntad de Dios y no con mis expectativas. Entonces, eso es lo que ha sucedido por 20 años que llevo este ministerio. En los 20 años nunca me ha faltado nada y jamás me he promovido y no alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. No me alcanza el tiempo. Yo pudiera comprometerme hasta 2 años adelante en viajes y misiones, y yo no lo hago porque lo hago de 1 año a la vez, ¿no? Pero esto no para aparecer yo aquí como un misionero espectacular, porque esto no es lo que quiero aparentar acá, o pretender o asumir. Lo digo es porque es importante entender cómo anunciar a un Cristo resucitado. De la única manera que lo podemos hacer es con el envío. El Señor nos envía, pero ¿cómo nos envía? Cuando ya nosotros tenemos a Jesús en el corazón. Ahí es cuando nos envía. Ahí nos lleva, nos arrastra. Él nos arrastra. Porque es que el Señor está ávido de trabajadores para su viña. Ustedes saben que la palabra dice, la viña es abundante y los trabajadores escasos, muy pocos. ¿Y por qué? Hay mucha gente trabajando en la viña del Señor, pero la mayoría no son viñadores, no tienen a Cristo en el corazón. Porque usted ve, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, hay los predicadores profesionales. Usted llama a un predicador de esos y tienen unas tarifas. Ay, yo cobro $10,000 por presentación, tiquetes en primera clase de avión, hoteles de 5 estrellas, guardaespaldas, fotógrafo. Un predicador católico, ¿se pueden imaginar eso? Y muy famosos, muy famosos. Y esto está establecido, es como corporativo. Y utilizan exactamente lo que hacen los conferencistas comerciales de bancos, de corporaciones, igualitos. Y son católicos de la iglesia, predicadores. Entonces tienen títulos universitarios, tienen teología de la universidad de no sé cuántas, tienen filosofía de no sé dónde, tienen, toda clase, liturgia, demonología, lo que usted quiera, toda clase de credenciales. Y son profesionales, pero son un viento vacío, ¿no? O sea, no hay nada. Usted escucha las conferencias, nadie se convierte con eso, nadie cambia el corazón, nadie siente el Espíritu de Dios, no hay sabiduría, lo que hay es intelecto, formación académica, estructura, fluidez de palabra, todo ese tipo de encantos que hay para el hombre de hoy, que el hombre de hoy se seduce con ese tipo de cosas. Esos son los que manejan la atención del público, porque son seductores como serpientes, ¿no? Pero por eso es que la iglesia anda tan pobre, y la iglesia anda tan mal, porque esos son los tipos de personas que están hoy en la iglesia alumbrando, son lámparas de una combustible que no viene de Dios, porque es un combustible humano. Es lámparas alumbradas con sangre humana. Esa no es la sangre que maneja la luz de Dios. La sangre que maneja la luz de Dios es la de Cristo. Es el único combustible de las lámparas eternas. Es la sangre de Cristo. Pero esas lámparas alumbradas con sangre humana, eso no da luz. Esa es una luz falsa, ¿no? Por eso hay que entender que debemos nosotros enfocarnos con mucha sinceridad en la realidad de cuánto es que Cristo vive en nuestro corazón, para ser responsables, a ver cuánto vamos a llevar del Señor a los demás, porque yo cómo me voy a ir a llevar a Dios a nadie si yo no estoy convencido de todas las verdades que yo predico o todas las verdades que he aprendido, que se me han revelado, porque es muy importante definirlas en el corazón. Recórrase los dogmas, son muchos los dogmas, pero los dogmas básicos de nuestra fe son infierno, purgatorio, cielo, juicio,
personal, juicio final, todo eso son la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción, la resurrección del Señor. Todo esto son los dogmas que nosotros tenemos que creer, porque para ser católicos hay que creer en eso. Entonces, uno debe revisar todo eso y asegurarse de que todo eso está claro en la vida de uno y que en el corazón de uno está seguro que esa es la verdad. Y yo la asumo como verdad. Es como la esposa y el esposo tienen que asumir que se quieren, que se respetan, que se apoyan, que son uno, que es un matrimonio real, que los dos están juntos. Eso tiene que estar claro, ¿no? Porque si no está claro, pues no hay unidad, ¿no? Lo mismo pasa entre padres e hijos. Cuando los hijos no están concretos con los padres en su relación, no hay una unidad y hay algo que falta, hay algo que no está bien. Y esto es precisamente lo que tenemos que entender sobre la fe. Nosotros debemos unirnos a Cristo sin que haya absolutamente ningún vacío de fe. Tenemos que tener fe en que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, y que es una realidad, que Él está con nosotros, que siempre está con nosotros, que Él nunca nos abandona, sin importar lo que suceda en nuestra vida. Porque es importante, creo que era Santa Gema Galgani, si no es ella me perdonan, pero de todas maneras ocurre que una santa era muy tentada por el demonio con la impureza. Y en un momento, en una de esas batallas horribles que tenía, una mística, el demonio le trajo las cosas más espantosas, horribles, de una sexualidad horrible, y cuando pasó todo, ella, muy disgustada con Jesús, le dijo: ¿y qué hiciste tú? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo me dejas en manos de estos inmundos? Mira todo lo que me hicieron. Y el Señor le contestó: ¿quién fue el que te hizo rechazar esa tentación? ¿Por qué la odiabas? ¿Por qué te atormentó? ¿Por qué te disgustaste tanto con lo que te hicieron? Era porque yo estaba en el fondo de tu alma. Si no, no te hubieras disgustado con eso, si no te hubieran conquistado. Yo fui el que te di el asco a esa tentación. Yo fui el que te ayudé a rechazarla. Yo fui el que te hice sentir incómodo y disgustado con el demonio. Yo fui, porque estaba en ti. Nunca te he dejado. Entonces, esto es importante entenderlo, porque miren ustedes que la respuesta de esa santa que se sentía abandonada, y resulta que fue al contrario. El Señor fue el que le dio ese ataque del demonio. Lo que hizo fue santificarla más, porque le cogió más odio al pecado, más asco a toda la tentación que el diablo le trajo, ¿no? Entonces, eso es solo por obra de Dios. Entonces hay que descubrir a Dios en esas dimensiones, porque normalmente nosotros, por conveniencia humana, descubrimos a Dios en otra forma, cuando Él soluciona las cosas a nuestra manera. Ahí está Dios. Pero si las cosas van por otro camino, ahí no está Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Pero no, Dios está en todo. Él nunca nos abandona. Lo que tenemos que entender es que Él tiene una pedagogía misteriosa, porque como dice la palabra, Él es el divino alfarero. Ustedes saben que alfarero quiere decir moldeador, ¿no? Está moldeándonos, y cada vuelta que da con esas manos para darnos forma a nosotros es bien dolorosa. Y encima de todo, cuando ya estamos moldeados, nos mete al horno para tostarnos. Entonces, imagínense todo lo que nos falta. Por eso es que uno debe tener un corazón abierto al misterio de Dios con las almas y cómo Él nos lleva, y nunca como nosotros lo esperamos. Es muy escaso la situación en la vida nuestra, que se da de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestra capacidad de imaginarnos el destino nuestro. No, el Señor tiene un plan con nuestra vida y con toda la creación, y es un plan perfecto si nosotros caminamos con Él. Eso sí, es un plan inesperado y generalmente muy doloroso, pero es el plan de Dios y es perfecto, absolutamente perfecto. Y de acuerdo a eso,
entonces nosotros podemos decir que proclamar a un Cristo resucitado en el mundo es proclamar nuestra fe, nuestra convicción. Y ese Cristo resucitado resucitará a quienes le hablamos si ha resucitado en nosotros. Eso es lo importante. Si ese Cristo resucitado del que hablamos resucitó en mi corazón, entonces resucitará los corazones que me escuchen, porque van a sentir un Cristo vivo que fluye de mi boca. Por eso dice, de tus labios brotarán ríos de agua viva. Es promesa del Espíritu Santo. Y es así. Cuando nosotros nos abandonamos al Espíritu Santo y abrimos la boca, ríos de agua viva fluyen llenos de sabiduría, y es algo que ni siquiera nos hemos imaginado, no hemos pensado, palabras que ni conocíamos, ideas que no teníamos. Todo esto fluye de nosotros, porque el Espíritu es el que habla, y precisamente ese Espíritu es el que toca los corazones, el que cambia a la gente, el que sana, el que revive la vida de los que están muertos por dentro porque han perdido la fe o la esperanza, o viven en las tinieblas de su pesimismo, de su miedo, de todas las cosas que agobian al ser humano. Por eso hoy podemos celebrar nosotros la realidad de nuestra fe, pidiéndole al Señor que nos haga testigos de su vida, pero con convicción, porque es el ingrediente importante para que nosotros seamos verdaderos apóstoles, tener convicción. Es muy fácil tener formación. A uno lo pueden formar, lo pueden enseñar, le pueden llevar a 50 talleres, le pueden dar toda clase de oraciones y le pueden dar toda clase de disciplinas. Eso no lleva a ninguna parte si uno no ha recibido el Espíritu de Dios en el corazón para transformar su vida. A uno no lo cambian talleres, ni disciplinas, ni eso no cambia a nadie. Mire, los fariseos eran los más increíblemente disciplinados con todo. Ayunaban como locos, hacían sacrificios que no se pueden imaginar. Los fariseos se iban caminando de una ciudad a otra en peregrinaciones gigantescas, y llegaban allá con los pies pelados y todo, en sacrificios increíbles, holocaustos de toda clase. Y mire que esa gente, el corazón lo tenía de piedra. O sea, de nada servían todos esos sacrificios, porque el corazón nada que cambiaba. Entonces, por eso cuando Jesús viene y le da plenitud a la ley y a los preceptos, él dice, no se trata de nada de eso, se trata de que yo quiero un corazón contrito, quiero un corazón arrepentido y humillado, arrodillado, y ese corazón yo no lo desprecio, porque no me traigas tu incienso y tus holocaustos, tráeme tu corazón, eso es lo que yo quiero. Y con esto no estamos negando de que los sacrificios que hacemos no son buenos. Claro, cuando uno sacrifica algo, ayuna, hace penitencia, mortificación, eso es muy importante, pero hay que asegurarse que uno lo haga por las razones correctas, de que tenga un corazón contrito y humillado ante Dios. Y ahí sí, todo lo que uno hace tiene poder, tiene fuerza y mueve montañas, porque el que se sacrifica encuentra esa luz. Mire que el ejemplo más grande del sacrificio, que envuelve el ayuno, la mortificación, la penitencia, todo eso es San Juan Bautista. Él fue el hombre que se fue al desierto, se alimentó de miel y langostas y no tenía ni ropa, tenía una piel de camello que lo cubría, y él es el ejemplo total del desierto y el abandono en Dios y de hacer el sacrificio total. Por eso Jesús lo presenta como el profeta más grande que ha habido y que habrá, porque él llegó, pues es nada menos que el precursor del Mesías, o sea, no era cualquiera, y encima de todo para que no estorbe, para que no siga siendo obstáculo, porque cuando él bautizaba y aparece Jesús, entonces hay una confusión, porque empiezan los discípulos de Juan a reclamarle a Juan, mire, por allá está el otro diciendo no sé qué,
Y él les repite, yo les dije que otro venía y que no era digno de desatarle las sandalias y yo tengo que disminuir para que él crezca. Pero eso no lo entendieron y por eso después aparece decapitado. Eso fue disminuir para que él crezca. Y cuando lo decapitan, el Señor se va para Galilea, se va para otro lado a predicar y empieza esa vida pública del Señor en plena fuerza. Pero miren que desapareció Juan Bautista. Ahora, en una forma absurda, obviamente, decapitado. Pero también desapareció San José. San José desapareció antes de Jesús entrar en la vida pública. ¿Y por qué? Porque Jesús se dirigía siempre al Padre. Entonces imagínense, si Jesús se está dirigiendo al Padre y el papá de él está al lado, ¿no? San José, dicen, ¿con quién habla? ¿Cómo así que el papá? Y sin embargo, eso le sucedió en Nazaret, porque como él había vivido en Nazaret con José, y empieza a hablar en el templo de Nazaret del Padre, y todos decían, pero este no es el hijo del carpintero, y por eso lo iban a botar por un abismo. Ustedes saben que lo llevaron a un barranco y lo iban a botar por allá porque lo consideraban un loco. Decían, ¿cómo viene a hablar del Padre cuando el Padre lo conocemos, ¿no? Entonces, por eso el Señor se llevó a San José antes de la vida pública, porque si no eso hubiese sido un problema gravísimo en la vida pública del Señor. Pero igual se llevó a Juan Bautista, sí, que era el precursor, porque todos estaban detrás de Juan. Y cuando se lleva a Juan, todos quedan detrás de Jesús. Esto es increíble cómo Dios actúa. Pero dense en cuenta de algo importante en lo que acabo de decirles. Se dan cuenta que lo que tiene referencia al mundo material, el Señor lo trata muy diferente a lo que lo tratamos nosotros. ¿Cómo llama a San Pablo? Lo decapitan, ¿no? ¿Cómo llama a San Pedro? Lo crucifican. Y esto uno dice, como le decía Santa Teresa de Ávila al Señor, eso haces con tus amigos, por eso tienes tan pocos amigos, ¿no? Sí, sí. Y es algo que debemos tener claro en nuestra vida, porque nosotros somos gente muy asustados con la muerte. Entonces tenemos mucho miedo a los problemas, a los obstáculos, a las cosas difíciles, a lo que nos sale de acuerdo a nuestras expectativas, y todo eso nos atormenta y ese es nuestro sufrimiento. Pero cuando ustedes lo miran con cuidado, ese es un sufrimiento menor, primario, porque el Señor nos está enseñando cosas increíblemente radicales. Ah, Pablo, ya terminó tu tiempo, decapítelo. No, este otro, crucifíquelo. Sí, es increíble y es Dios. Entonces uno dice, increíble, porque ¿cómo se va a salir de las manos la muerte de Pablo? No, Pablo murió así porque Dios lo quiso así. Sí, aparentemente es Nerón, creo, el que lo mató, pero ese Nerón era como le decía Jesús a Pilatos, tú estás haciendo lo que haces porque así fue mandado, porque si no fuera porque a mí me entregaron a ti, tú no podrías hacer nada. Y le explica Jesús a Pilatos que él está ahí porque Dios quiere, no porque Pilatos quiere o los judíos. Él está ahí porque Dios quiere que él esté ahí, porque así está escrito. Entonces, nosotros no nos escapamos del plan de Dios, ni siquiera un pagano como Pilatos estaba dentro del plan de Dios, él, Herodes también. Y entonces, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que entre más aprendamos a abandonarnos a la vida y no escandalizarnos con los eventos de la vida, más vivimos en Dios y más le servimos, porque entonces nos convertimos en verdaderos instrumentos al no escandalizarnos con los eventos de nuestra vida. Tenemos que amarlos, entregarse al Señor y decirle, si así lo quiere, Señor, así será. Me duele, es difícil, mira cómo estoy, no me gustaría estar viviendo esto, pero como tú lo quieres, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Mire que el mismo Jesús lo hizo en Getsemaní. Él no quería tomarse esa copa y decía, no, pero al final dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a él le dolió, no quería, no sentía el poder para hacerlo. Y el ángel con la copa ahí, y se la tomó porque él hizo la voluntad del Señor, del Padre, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer nosotros.
y nos va a doler. No es fácil, es un sacrificio, pero de eso se trata. Con eso nos purificamos. Esa es la forma en que crecemos, no viviendo lo que queremos y lo que sería perfecto para nosotros, sino lo que Él quiere, porque Él es el que permite todas las cosas, todo lo permite Él. Pues vamos a cerrar con una lectura como siempre y les voy a leer a ustedes del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 12, desde el versículo 21, Proverbios populares. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, ¿qué queréis decir con ese proverbio que circula acerca del suelo de Israel? ¿Los días se prolongan y toda visión se desvanece? Pues bien, diles, así dice el Señor Yahvé, yo haré que calle ese proverbio, no se volverá a repetir en Israel. Diles en cambio, llegan los días en que toda visión se cumplirá, pues ya no habrá ni visión vana, ni presagio mentiroso en medio de la casa de Israel. Yo, Yahvé, hablaré, y lo que yo hablo es una palabra que se cumple sin dilación. Sí, en vuestros días, casa rebelde, yo pronunciaré una palabra y la ejecutaré, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo del hombre, mira la casa de Israel, está diciendo, la visión que éste contempla es para días lejanos, éste profetiza para una época remota. Pues bien, diles, así dice el Señor Yahvé, ya no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. Lo que yo hablo es una palabra que se cumple, oráculo del Señor Yahvé. Palabra de Dios. Pues en eso entendemos perfectamente lo que el Señor nos ha revelado, de que Él dice que Él regresa, y el ángel que habló con los apóstoles cuando se quedaron mirando para arriba en la ascensión del Señor, les dijo, ¿qué miran? Váyanse a proclamar, váyanse a hacer lo que el Señor les dijo, porque Él regresará así como subió. O sea, Él regresa a Betania de donde ascendió. Y estas son cosas muy claras para nosotros, de que el Señor regresará ahí donde Él ascendió. Y ustedes saben el misterio que hay de que en ese pedazo de tierra tan pequeño como es la Judea, está toda la historia sagrada, toda, y ahí se concluye. Toda esta economía de la salvación comienza y termina en la Judea. Y esto, si uno lo tiene claro, queda localizado, porque hay gente que busca vida en otros planetas, y resulta que no entiende cómo es posible que la Tierra, siendo tan pequeña en relación con todo el universo, sea el centro de la creación. Y resulta que es verdad. La Tierra es el centro de la creación y es un pedazo muy pequeño con relación al universo. Pero igual es la Judea, un pedacito de tierra, y es el centro de toda la revelación de Dios a los hombres. Así es, o sea, Dios hace las cosas así, incomprensibles para nosotros, pero esa es nuestra realidad. Amén. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.